tardes, bienvenidos todos a esta nueva sesión, este webinar de conversación, ¿verdad? De la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y el Departamento de Educación Diferencial y la carrera de especialidad en personas ciegas y retos múltiples. Agradecemos a todos que estén presentes hoy día, esperamos que sea una actividad muy importante, muy enriquecedora. Agradecemos también a las personas que van a participar en este webinar y agradecemos también la creación de esta guía para el acompañamiento efectivo para el aprendizaje de estudiantes con albinismo, que es una guía orientada a padres, ¿verdad?, a familiares y a docentes. Una vez más, la Universidad Metropolitana se complace en organizar una actividad abierta a toda la comunidad. Esperamos que sea enriquecedor para todos ustedes. Además, quiero agradecer, ¿verdad?, al grupo que ha organizado hoy día este webinar que voy a presentar a continuación. Quiero contarles que hoy día contamos con 3 expositores que son miembros de la Corporación Albinos Chile. Esta institución, les tengo que contar que es sin fines de lucro, que tiene más de 10 años de trayectoria y que se dedican a formar, a informar, a orientar, a entregar redes de apoyo para las personas albinas y a todas sus familias. Contamos con la presencia en esta ocasión de Claudia Núñez, quien es fundadora y presidenta, quien es relacionadora pública de profesión, y ella nos va a hablar sobre la organización y qué es el albinismo. Además, quiero presentarles hoy a la profesora Carolina González, quien es vicepresidenta de la institución y profesora diferencial de nuestra casa de estudio de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, de la carrera Problemas de la Visión, quien hablará del tema de adecuaciones curriculares y de adecuaciones en general. Por otro lado, quiero presentarles a don Carlos Rodríguez, quien es psicólogo encargado del área psicosocial de la corporación, quien va a exponer sobre el rol de la familia y la experiencia de la familia en el contexto escolar. Ellos, los 3, además, son autores del manual para docentes de estudiantes con albinismo. Este material les tengo que contar que va a ser distribuido en distintos colegios de manera gratuita y además ha sido patrocinado tanto por la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación como también por el Ministerio de Educación. El objetivo general un poco de este webinar tiene por fin el visibilizar las necesidades educativas específicas de los estudiantes con albinismo y proponer estrategias de apoyo en el contexto escolar. Dentro de esos objetivos también está informar y concientizar sobre la condición y las características de las personas albinas y sus familias, y concientizar sobre la vivencia escolar de las personas con albinismo. Así que voy a dejar en este momento con ustedes a Claudia Núñez, que como les conté es fundadora y presidenta, ¿verdad?, de este grupo, quien va a conversar con ustedes sobre esta temática. Bienvenida, Claudia. Muchas gracias, Lucía, por tu maravillosa presentación. La verdad es que dijiste las palabras precisas del por qué estamos aquí. Así que nada, darle la bienvenida a todos y todas los que están acá. Para nosotros es un hito esto que está sucediendo en este minuto, y agradecer a la universidad por el apoyo de este proceso, que para nosotros es fundamental contar con respaldo, ¿cierto? No solamente lo que nosotros hacemos, sino que también vernos respaldados por entidades profesionales, ¿cierto? Así que, para no extenderme más, le pido a
no me acuerdo de su nombre, no alcanzo a leer, de hecho, no alcanzo a Mauricio. leer los nombrecitos. ¿Cuál es el nombre de la persona que nos está ayudando con Mauricio. el tema? Mauricio de este Mauricio. nombre. Muchas gracias, Mauricio, me leíste la mente. Bueno, vamos a partir entonces. Muchas gracias por estar aquí, a cada uno de ustedes. Como bien decía Lucía, mi nombre es Claudia Núñez, quizás algunos de ustedes me conocen. Soy fundadora y presidenta de la ONG Albinos Chile. Así que pasemos a la siguiente nomás, Mauricio. Lo que nos convoca el día de hoy es principalmente lanzar o dar a conocer por primera vez cuáles son los elementos que están dentro de esta guía, de este manual, de este protocolo, ¿cierto?, de acompañamiento educativo para estudiantes con albinismo. Esta guía docente, ¿cierto?, que también va a ayudar a los padres en torno a cómo, ¿cierto?, poder fortalecer el aprendizaje de sus niños, que en este caso hablamos más que nada por un tema de baja visión. Entonces, para nosotros esto es un hito, es algo bastante relevante, pero más que para que más que nada, más que sea importante para nosotros, que fuimos en el fondo quienes redactamos esto, esperamos sea de gran ayuda para los padres, para los docentes y los establecimientos. O sea, más allá de esa sensación de alegría que nosotros tenemos como equipo, lo más relevante desde ahora es que este material sea una gran ayuda y apoyo para ellos, ¿ya? Es por eso que, como también ya lo había comentado Lucía, es mucho más enriquecedor contar con la universidad, con el patrocinio, perdón, de ustedes y también del Ministerio de Educación. Continuamos adelante, Mauricio, por favor. Bueno, ¿de qué les voy a hablar yo principalmente? Les voy a presentar un poquito de nuestra historia como corporación y también contarles a los docentes que están en esta reunión y a los padres en términos globales qué es lo que es el albinismo. No voy a dar una charla genética, yo no soy doctora en absoluto, pero sí es necesario que partamos de la base y saber los conceptos claves en torno a el albinismo, ¿cierto? A la condición. Entonces, parto con esto, ¿qué es Corporación Albinos Chile? Albinos Chile parte como una idea hace 16 años atrás, hace mucho tiempo, y logramos formalizarnos el año 2013, ¿sí? En el año 2013. Y para nosotros el formalizarnos, el tener personalidad jurídica, nos permite o nos permitió ir avanzando aún más en nuestros objetivos. ¿Cuáles son nuestros objetivos fundamentales? Informar a la sociedad respecto a nuestra condición de una manera objetiva, ¿sí? Y con ello desmitificar ciertos elementos, ciertas características que quizás se asocian al albinismo que no necesariamente son tan reales. Entonces, lo primero es informar a la sociedad en general e informar a las familias en torno a esto. Segundo, nuestro objetivo es generar redes de apoyo. ¿Y por qué redes de apoyo? Porque nuestra idea es que cada día, cada década, vaya aumentando, ¿cierto?, las oportunidades para las personas con albinismo, para los padres también, ¿cierto?, sentirse mucho más contenido, mucho más orientado, y para ello necesitamos redes de apoyo de profesionales, tanto en el área educacional como en el área laboral y el área social también. Bajo esa consigna y estos objetivos que nosotros tenemos, hemos desarrollado varias actividades. Dentro de ellas podemos mencionar que también es fundamental para poder generar buenos planes o para generar buenas acciones, el diagnosticar, ¿cierto? Nosotros tenemos que ser capaces de tener información concreta para posteriormente a ello, ¿cierto? Poder dar solución o mejoras. Entonces, en Chile no existe, hasta ahora de hecho, ningún censo que haya sido respaldado por el gobierno. Es decir, que no existe una estadística establecida gubernamental de cuántos albinos somos en Chile, ¿ya?
Pero nosotros no nos podíamos quedar en eso, o sea, no podíamos quedar en el discurso de decir, bueno, no hay estadística y listo, sino que en el año 2018 generamos nuestro primer censo para personas con albinismo y fue bajo la consigna o hashtag Yo Sumo. Entonces esta campaña Yo Sumo, que fue un censo online, nos permitió alojar dentro de una base de datos el conocimiento de que en Chile existen alrededor o no menos de 400 personas con albinismo. Es claro que 400 personas albinas no hay, o sea, hay muchos más, pero antes ni siquiera sabíamos dónde estábamos, cuánto éramos. Entonces eso nos ha permitido generar estadísticas y saber y poder preguntarle a esas 400 personas antecedentes generales y que nos respalden en nuestro actuar, ¿ya? Podría mencionar muchas cosas, pero también como un hito bastante importante para nosotros, el año pasado obtuvimos nuestro primer fondo concursable que nos permitió, en un contexto de pandemia, ¿cierto? Entendiendo que hay mucha cesantía, que finalmente las prioridades en los hogares cambian, de adjudicarnos un fondo el cual utilizamos centralmente en beneficiar a 150 familias con protección solar por un año. Puede sonar extraño porque hoy en día estamos en cuarentena, uno no sale mucho de casa, sin embargo, es esencial seguirnos cuidando. Entonces, evidentemente, al tener crisis económica, también puede pasar que pasemos este elemento a un segundo plano. Entonces, si bien nos vamos a mantener en casa, de todas maneras tenemos que seguirnos protegiendo, así que estamos muy contentos por eso y también iniciamos hace poco una campaña comunicacional en torno a esto, que se llama V365. Así que, bueno, podría contarle, como les decía, muchas cosas, pero la verdad es que todo lo que hacemos es de verdad a puro empuje, con mucho amor, y esperamos que así como el Yo Sumo y esta campaña V365 sigamos creciendo y seguir contando con personas tan impecables como las personas de la universidad. Así que adelante, Mauricio, para no extenderme tanto. Bueno, entonces, ¿qué es el albinismo? El albinismo es una condición genética recesiva, heredada, eh, tanto del padre como de la madre. Como yo les decía, yo no soy médico ni soy genetista, entonces mi idea es que ustedes puedan conocer en un contexto global, ¿cierto? Voy a tratar de ser lo más pragmática posible. Es una condición genética heredada tanto del padre como de la madre, es decir, que el gen en sí no solamente lo lleva la madre al hijo o el padre al hijo, sino que el padre y la madre tienen este gen recesivo y se proyecta fenotípicamente, es decir, en el color del pelo, de la piel, a los niños, ¿sí? Como aquí aparece en la imagen. Por otra parte, hay estudios o análisis estadísticos que en Estados Unidos, o sea, que se hicieron en Estados Unidos, que son bastante antiguos, pero de todas maneras nos sirven para tener un parámetro, que albinismo o personas con albinismo es una cada 17.000. Y otro antecedente también súper relevante, que este gen recesivo, ¿cierto? Estos genes recesivos generan la carencia o la disminución de la producción de melanina o de pigmento, ¿cierto? El que nos da el color al pelo, el que nos da el color a la piel y a las pestañas. Entonces, ¿por qué digo que puede ser carente o puede ser parcial? Porque existen tipos de albinismo, pero antes de ello me gustaría comentar y darle el pase también a Carlos que nos pueda comentar en relación a esto que yo les informo, ¿cierto? Que no necesariamente un hijo un niño con albinismo, sus padres son albinos, porque es importante mencionarlo, porque quizás cuando se dan estas situaciones en los colegios, nosotros podemos decir, bueno, este papá no es albino, porque su hijo es albino. Entonces, ahí claramente hay una enseñanza de que no necesariamente una persona, un niño con albinismo, viene, ¿cierto?, de padres que fenotípicamente, me refiero a cómo se ve, tiene albinismo. Carlos nos pudiese comentar su propia experiencia en torno a este tema, así que le doy el pase a él para que nos comente un poquito en relación a esto. No sé si está por ahí, Carlos. Sí,
Bueno, igual primero saludar a todos los asistentes a esta charla, un gusto, y ojalá que sea una instancia constructiva para todos. Dentro de lo que Claudia comentaba, efectivamente, la situación del albinismo en sí, si bien es heredable, ya es, no necesariamente tiene que venir de un padre o una madre albinos propiamente tal. El albinismo en sí es una característica recesiva. ¿Qué quiere decir esto? Que está oculta, que no es dominante. Entonces, dentro de la estructura, ¿cierto?, de los genes, por así decirlo, al ser recesiva, se mantiene latente hasta el momento de activarse. ¿Y cómo es que se activa esta carga genética? Es cuando se encuentra con una carga genética igual. Es decir, en el mundo existen X millones de personas, y cuando una persona que tiene el gen sin saberlo, muchas veces, recesivo del albinismo, por cosas de casualidad de la historia y del amor, propiamente tal, se, se encuentra con una persona que también tiene este gen recesivo, se da la activación de ambos genes, digamos, como que se fusionan, por así decirlo, y se potencian entre sí. Y es ahí donde se genera la expresión de un niño o una niña albina desde el fenotipo, o sea, hablemos fenotipo, toda aquella característica que es visible físicamente. Y en ese sentido, desde mi experiencia, yo soy hijo de padres, ¿cierto?, que no tienen albinismo expresado, pero sí tienen la carga genética recesiva. Nosotros somos un total de 4 hermanos, y de esos 4 hermanos, 2 tenemos albinismo y 2 no lo tienen. De hecho, esa es otra característica del albinismo. El albinismo estadísticamente se va a expresar la mayoría de las veces en un 50% de las oportunidades. Si una pareja va a tener 4 hijos, al menos de esos 4 hijos, 2 van a tener albinismo. Ya, esto estadísticamente hablando. Claudia, te devuelvo el pase. Ya, ahora sí. Bueno, como dice Carlos, bueno, ahí tenemos un ejemplo totalmente visible en la familia de Carlos, donde, cierto, sus padres no expresan fenotípicamente el albinismo, pero tienen 2 hijos con albinismo y 2 con que sí generan pigmento, por decirlo de alguna manera. Pasemos a la siguiente nomás, Mauricio, por favor. Entonces, bueno, bajo ese contexto, nosotros podemos hablar desde el albinismo, desde una mirada genética, ¿cierto? Sin embargo, no es la idea en esta ocasión, en este webinar, hablar desde el punto de vista genético, sino que más bien fenotípicamente, o sea, lo que nosotros tenemos a la visión, ¿cierto? Lo que podemos nosotros ver. Entonces, podemos decir en un contexto que existen 22 genes distintos para albinismo, por decirlo de alguna manera, por lo tanto, existen 22 tipos de albinismo que se pudiesen dar, ¿sí? Sin embargo, para efectos de este webinar, los vamos a agrupar en 3, ¿cierto? Entendiendo que esos 22 tipos de albinismo que yo le menciono, cada uno tiene sus características particulares, ¿ya? No es uno igual al otro, son características distintas, por lo tanto, eso es muy, lo quiero marcar, ¿ya? Entonces, si nosotros hablamos en términos generales y fenotípicamente hablando, y de manera simple, nosotros pudiésemos visualizar 3 tipos de albinismo. ¿Por qué nosotros queremos mencionar esto? Porque en la mayoría de los casos, cuando nosotros hablamos de albinismo, se nos viene a la mente de inmediato un niño con cabello blanco, con piel muy blanca, que no tiene pigmento en sus ojos. Pero ahí estamos hablando de un solo tipo, que es el albinismo oculocutáneo, que es el caso mío, que es el caso de Carlos y es el caso de Carolina, ¿cierto? Que efectivamente y evidentemente uno ve y es albino, ¿cierto? Entonces, bueno, ¿cuál es la característica? Como bien dice aquí, el color del pelo, el color de la piel, ¿cierto? No hay lunares pigmentados, la agudeza visual, ¿cierto? Es inferior quizás al resto de los otros tipos de albinismo.
Entonces, por otro lado, podemos mencionar, aparte del oculocutáneo, un albinismo tipo 2, lo vamos a llamar de esa manera, que son personas, ¿cierto? O niños que pueden en su nacimiento verse prácticamente con una condición oculocutánea, o sea, su pelo muy claro, la piel muy clara, pero con el paso del tiempo, paulatinamente, en sus primer año, primeros 2 años, van generando un poquito de pigmento, es decir, su pelo va tomando un poquito de color, puede que su pelo se vea amarillo o más bien rubio oscuro, puede ser que su cabello lo tengan cafecito y las pestañas las tengan blancas. Eso puede ocurrir. Entonces, ¿por qué es importante mencionarlo? Porque muchas veces ocurre que hay personas que son muy rubias y que son albinos, ¿cierto? Y no les creen, es como, no, tú no eres albino, tú no pareces albino, es como la consigna, ¿cierto? Como, tú no pareces albino. Entonces, en este albinismo tipo 2, tenemos un grado de pigmentación, ¿ya? Y por último, podemos mencionar el albinismo ocular. Son aquellas personas que presentan pigmento en el pelo, en la piel, pero en sus ojos carecen o tienen mucho menos pigmento que el resto de las personas. Ahora, existe un cuarto tipo, o en realidad hay un síndrome asociado al albinismo, que es el HPS, que en esta oportunidad no la vamos a mencionar, pero que viene con otro tipo de rasgo o características asociadas al albinismo. Bajo este contexto general, podemos decir que hay una característica en particular que tenemos todos los albinos, de los 22 tipos de genes, o englobándolo en este fenotipo, ¿cierto? Que es la condición en base a la baja visión. O sea, todas las personas con albinismo, por decirlo de alguna manera, tenemos albinismo ocular, ¿cierto? O sea, tenemos baja visión. Pasemos adelante, mi estimado Mauricio. Entonces, como bien dice aquí esta diapositiva, ¿cierto? Existen diferentes tipos de albinismo o personas con albinismo. Por lo tanto, si bien podemos decir que el albinismo lleva consigo, tiene como consecuencia la baja visión, eso no significa que todas las personas con albinismo tengamos la misma agudeza visual. No todas las personas albinas vemos de la misma manera, ¿sí? Todas tenemos baja visión, sí, pero puede ser que algunos tengan mejor agudeza visual y otros menos. Por ejemplo, en mi caso particular, yo sin lentes veo un 5%. La visión, según la oftalmóloga, no se mide en porcentaje, sin embargo me dijo, para que tú te hagas una idea. Y con lentes yo alcanzo a ver un 18%, siendo muy optimista, pero puede haber otra persona con albinismo, quizás que tenga más pigmento que yo, que pueda haber un 30% o un 35%, pero eso nos deja de tener baja visión. Continuemos, Mauricio, por favor. Entonces, en contexto general, perdón, voy a cerrar aquí. Hay mucha bulla en mi entorno, perdón, chiquillos. Entonces, siguiendo bajo esta línea, que todas las personas con albinismo tenemos baja visión, se vuelve muy necesario, ¿cierto?, que se generen estas guías de orientación, ¿cierto? Porque, en definitiva, lo que nosotros buscamos a través de esta guía es que los docentes y los padres y los establecimientos sepan de qué manera poder ayudar o apoyar a la persona, al niño o al adolescente con albinismo en el contexto visual que tienen, ¿ya? Características visuales que son transversales al albinismo, podemos mencionar algunas, ¿ya? Algunas de ellas son, primero que todo, tenemos el nistagmus. En términos generales, el nistagmus es el movimiento involuntario de los ojos, ¿sí? Bueno, quienes conocen a Carolina, quienes tienen hijos con albinismo, saben que hay un vaivén en nuestros ojos y que muchas veces cuando nos enojamos o cuando algo no nos parece muy bien o estamos muy nerviosos, tiende a hacerse mucho más rápido porque es en el fondo un músculo que empieza a moverse. Lo que sí, ese movimiento es imperceptible para nosotros. Nosotros no nos damos cuenta de que se mueve, no vivimos una fiesta constante, ¿cierto?, que se nos mueva todo, porque también es una pregunta muy usual, que nos dicen, oye, pero ¿se te mueve el ojo? ¿Tú no te das cuenta? La verdad es que no, ¿ya? Así que no hay problema en ese contexto. Por otro lado, se puede presentar estrabismo en algunas personas más agudos
que para otras, ¿ya? Y su corrección o su operación es solamente estética. Por otro lado, tenemos fotofobia, eso quiere decir que somos más sensibles a la luz, tanto artificial como natural, por lo tanto, por eso después Carolina va a mencionar algunas recomendaciones en torno a eso. Quizá es súper relevante dónde pongo el computador, por ejemplo, en mi caso aquí yo estoy en una pieza muy oscura, o sea, no muy oscura, tiene un poquito de luz, pero me refiero que para una persona que quizás no tiene estas molestias con la luz, sería como, oye, ¿por qué estoy en esta pieza tan oscura si es de día? Así como abre las cortinas. Entonces hay que tener precaución con eso. Por otro lado, tenemos, ¿cierto?, nuestras conexiones, para decirlo en términos simples, desde los ojos hacia el cerebro, no son las mismas que para las personas que no tienen albinismo, por lo tanto nuestras conexiones desde el ojo al cerebro son distintas, ¿ya? Y por otro lado, se puede presentar, ¿cierto?, errores, por decirlo de alguna manera, reactivos que pueden generar miopía, astigmatismo, hipermetropía, y eso va a depender claramente, como les decía, de esta variedad de albinismo, por decirlo de alguna forma, cómo se va a presentar, ¿ya? Pero en resumen, podemos decir entonces que todas las personas con albinismo, indiferente al tipo de albinismo que tengan, tienen baja visión, y con eso también se genera el nistagmus, el movimiento involuntario, ser más sensible a la luz, ¿cierto? No significa que tengamos que vivir de noche, sino que somos más sensibles a la luz, y que por otro lado se nos asocia o hipermetropía, o miopía, o astigmatismo. Eso. Le doy el pase ahora, después de esta larga introducción, a Carolina, y espero que haya quedado claro y encaminado para que, de cierta manera, todo lo que nosotros vayamos planteando en este acompañamiento educacional, ¿cierto?, se genere con un poquito más, quizás, de sentido. Así que, adelante, Carolina. Muchas gracias, Claudia. Buenas tardes a todos. Bueno, primero que nada también agradecer a la universidad por esta instancia educativa. Y bueno, yo me voy a enfocar principalmente, lo que les voy a hablar es sobre temas prácticos en el acompañamiento del contexto educativo. Yo lo que voy a hacer va a ser entregarles tips, de alguna manera, de cómo hacer las adecuaciones curriculares para los estudiantes con albinismo. Esto lo construimos en base a nuestra experiencia y también, obviamente, a la expertise de cada uno de nosotros. Por favor, Mauricio. Todas las adecuaciones curriculares que yo les voy a mencionar, nosotros nos basamos en los principios de lo que es la diversidad de la enseñanza. Todo esto en base también a nuestro decreto 83 de nuestro país, del Ministerio de Educación, en donde nosotros siempre nos vamos a enfocar en estos 4 principios que tenemos acá. Como primer punto, siempre nos enfocamos en una igualdad de oportunidades para nuestros estudiantes. Esto quiere decir que todos los estudiantes, independiente de sus características, puedan tener acceso a una educación y que puedan acceder en óptimas condiciones. Por otro lado, siempre hablamos de lo que es la calidad educativa con equidad. ¿Qué nos referimos con esto? Hablamos de que los objetivos de aprendizaje se puedan lograr en todos los estudiantes, independiente, ¿sí?, de sus necesidades. Todos deben poder lograr los objetivos de aprendizaje. Por otro lado, otro de nuestros principios es la inclusión educativa y la valoración a la diversidad. Y en este punto es que entran las adecuaciones curriculares, pero como una forma de mediar entre el medio y el estudiante para que pueda tener también la igualdad y todo lo que ya mencioné anteriormente. Y finalmente, otro de nuestros principios es la flexibilidad en la respuesta educativa. Esto quiere decir que nosotros tenemos que entender que no todos nuestros estudiantes responden de la misma manera y todos nuestros estudiantes tienen el mismo ritmo de aprendizaje. Y siempre tenemos que ser conscientes de que hay que respetar estos tiempos y estas formas de aprendizaje de cada uno. Esto en términos generales.
no solamente aplicado a estudiantes con albinismo, también se puede aplicar a cualquier estudiante que tenga una necesidad educativa o incluso a los que no la tienen. Por favor, Mauricio. En términos prácticos, como yo les dije que yo iba a ser muy práctica para entregar estos tips para hacer sus adecuaciones curriculares de sus estudiantes o de sus hijos, les quiero contar que existen dos tipos de adecuaciones curriculares. Tenemos las adecuaciones curriculares significativas y tenemos las adecuaciones curriculares no significativas. Entonces, cuando nosotros hablamos de un estudiante con albinismo, siempre, nuestro estudiante con albinismo va a necesitar adecuaciones curriculares de acceso. Nunca en un estudiante albino se hacen adecuaciones significativas. Las adecuaciones significativas son todas aquellas en las cuales nosotros afectamos el objetivo de aprendizaje. Nosotros cambiamos el objetivo de aprendizaje, bajamos el objetivo de aprendizaje, pero en el caso de nuestros estudiantes con albinismo, no aplica esto. Nuestros estudiantes solamente necesitan tener acceso a la información y de esta manera tener su igualdad de oportunidades, tener su equidad, y en muchos casos nosotros lamentablemente durante los años que yo he estado trabajando con Claudia, yo llegué a la corporación ya hace 3 años, lamentablemente nosotros hemos visto diferentes casos en los cuales erróneamente se han hecho adecuaciones curriculares significativas a los estudiantes con albinismo y se han perjudicado al estudiante cognitivamente porque le han exigido mucho menos de lo que él realmente puede, porque le han asociado otro tipo de diagnósticos, le han asociado, muchas veces, muchos papás nos han dicho, a mi hijo le diagnosticaron, no sé, autismo, le diagnosticaron prácticamente una discapacidad intelectual, sin embargo el estudiante solamente no ve bien, y eso no implica, o sea, que una persona tenga baja visión nunca implica tener que hacerle una adecuación curricular significativa. Así que a todos los docentes, dejarles muy claro que todas las adecuaciones que tienen que hacerle a sus estudiantes son no significativas, que no afecten al currículum, solo al acceso. Adelante, por favor, Mauricio. Voy a dividir en distintos espacios los tipos de adecuaciones según el contexto. Voy a partir por las adecuaciones curriculares que debemos hacer en el aula, en contexto presencial. Posteriormente voy a hablar del contexto online y todos los demás espacios. Entonces, cuando estamos en el aula, ¿cuáles son las adecuaciones que debemos hacer para nuestro estudiante? Nuestro primer punto es el engrosamiento de las líneas en tablas y dibujos u otros formatos. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, es una duda que surge muchas veces, sobre todo en los papás que están ingresando a sus hijos en el sistema escolar. Por ejemplo, en kinder, todo lo que es prebásica, siempre hay unos dibujos en los cuales los niños deben seguir ciertas líneas y son unas líneas bien transparentes. Entonces, lo que nosotros nos referimos cuando hablamos del engrosamiento de las líneas es que todos los dibujos o material que yo le entregue a mi estudiante con albinismo tenga una línea gruesa definida, muy gordita, que se vea, y de esta manera el estudiante va a poder seguir sin ninguna dificultad las líneas y va a poder llenar los cuadros. Siempre fijarse que las líneas no sean, nunca imprimir, por ejemplo, en borrador para un estudiante con albinismo, eso no funciona con él, no lo va a ver. Un segundo punto de adecuación que debemos hacer con nuestro estudiante con albinismo es considerar la letra imprenta. Muchas veces cuando los estudiantes están aprendiendo a leer, o sea, en su primero básico, kinder, sucede lo siguiente: cuando los planes y programas siempre parten la lectoescritura con mano escrita. Sin embargo, esta letra ligada dificulta mucho la adquisición de la lectoescritura en estudiantes con albinismo. Entonces nosotros proponemos como sugerencia, no estamos diciendo que eliminen por completo la letra ligada, pero sin embargo se podría partir perfectamente de forma de partir con la letra imprenta y no con la manuscrita, porque la letra imprenta tiene una mayor claridad y el estudiante va a poder verla mejor y aprenderla más rápido que la letra manuscrita. Entonces, muchas veces obligan a los niños a escribir con esa letra, pero sin embargo no es lo que los privilegia. A ellos los privilegia esta otra letra, la letra imprenta, porque es mucho más visible para nuestros ojos.
Una tercera adecuación que sugerimos es la utilización de lápices con punta gruesa. Puede sonar muy como quizás obvio las cosas que yo estoy diciendo, pero sin embargo son cosas que realmente nos cambian la vida. Yo hace, no sé, 5 años descubrí que existían, por ejemplo, los lápiz Mina 6B. En educación básica siempre se ocupa el lápiz Mina. Entonces, no ocupemos el mismo lápiz Mina que ocupamos con todos los niños, con nuestros estudiantes con albinismo. Podemos ocupar un lápiz que sea más grueso, pero también sea lápiz Mina. Está el lápiz Mina 6B, 9B, son excelentes, nosotros lo vemos súper bien, no tenemos ninguna dificultad y también sirve para cualquier niño con baja visión en general. Y también se puede utilizar los lápiz cripto. Otra adecuación que podemos determinar, pero esto se debe determinar siempre considerando las preferencias de nuestro estudiante y la comodidad de nuestro estudiante. Siempre es como dijo Claudia, el albinismo tiene muchas diferencias, entonces algunos vemos 10%, otros vemos 15%, 18%, otros 50%, entonces es tan variado que a lo mejor las adecuaciones que le sirven a uno, a otro niño no le sirven. Entonces siempre cuando ustedes tengan un estudiante con albinismo, siempre considerar su opinión, o sea, ¿qué se te hace más cómodo? Siempre preguntarle, nunca imponerle una adecuación. Entonces, el uso de atril. El uso de atril se recomienda muchas veces para baja visión, pero quizás por temas sociales algunos niños lo rechazan. Si el niño lo rechaza, usted no lo obligue a ocuparlo. El atril es muy útil, sobre todo en los primeros años de escolaridad, cuando los niños están aprendiendo y por un tema de postura y también de cercanía, pero como les dije, el atril siempre consensuarlo con su estudiante. Una quinta adecuación que podemos recomendarles a todos ustedes, a padres y apoderados, es algo que mencionaba Claudia, la ubicación del estudiante siempre que su puesto se encuentre a contraluz. Nosotros no podemos estar, por ejemplo, no podemos estar al lado de una ventana escribiendo, no vamos a ver nada. Necesitamos que siempre la luz esté en nuestra espalda, porque de esta manera vamos a poder lograr ver. Si nos ponen en un asiento que tengo, por ejemplo, en este contexto que ahora, por ejemplo, estamos online, por ejemplo, si ponemos el computador y al frente del computador hay una ventana, el estudiante no va a ver nada. Y va a ver, pero con mucha dificultad y va a ser muy incómodo. Por favor, Mauricio, si puede avanzar. Gracias. Otras adecuaciones que sugerimos es el uso de celulares o tablets, dado que, bueno, muchas veces en educación, cuando nosotros estamos en el aula, decimos, ya, se guardan los celulares, se guarda todo tipo de tecnología, la clase empezó y ya nadie puede ocupar más tecnología. En el caso del estudiante albino, tanto tablets como celulares es una herramienta visual. Muchos de nosotros lo que hacemos con los celulares y con los tablets, iPad, lo que tengan, es ocupar la cámara del celular o la cámara del dispositivo que sea para hacer zoom en las pizarras. Nosotros nos sentamos en nuestro puesto y lo que hacemos es sacarle foto al pizarrón y de esta manera tenemos acceso a todo lo que estén proyectando. Por otra parte, tenemos también el uso de monóculo. Hay alumnos, como les decía, que pueden ocupar tecnología, pero hay otros que les gustan los monóculos. Los monóculos son unos pequeños aparatos que son como son una cosita chiquitita que es la mitad de un binocular, que nos permite ver el pizarrón, nos permite ver también, bueno, cuando ya uno es más grande, nos permite ver la micro, carteles, distintos artefactos. Nosotros lo que le pedimos a los profesores es que permitan el uso de estos instrumentos y también, de cierta manera, generar el respeto por el resto de los compañeros por el uso de estos artefactos. O sea, que se cuide el artefacto, que no se vuelva un juego, que no se lo quiten. O sea, concientizar también al resto que esto no es un juego, no es para jugar ni andar mirando cosas que no corresponden, sino que es un elemento de trabajo para su compañero. Por otra parte, tenemos algo muy importante, muy significativo, que es el formato minimalista en las imágenes.
muchas veces pasa, sobre todo ya más en media, que nos hacen analizar mapas, nos hacen analizar dibujos, y de repente son cosas muy abstractas que el estudiante, cuando una imagen tiene mucha información, no es capaz de distinguir todo lo que tiene. Entonces nosotros lo que apelamos en este punto es que las imágenes, todas las imágenes que se le entreguen al alumno, sean lo más minimalista posible y que también tengan marcados contrastes para que el estudiante pueda realmente analizar como corresponde estas imágenes. También los estudiantes pueden, lo mismo que mencioné respecto a las lupas, o sea, respecto a los monóculos, se aplica a lo que es las lupas digitales y las lupas tradicionales. Permitir el acceso y el cuidado de estos elementos en el aula facilita el desarrollo del alumno. Estas lupas, como les decía, hay tradicionales y digitales y hay que tener mucho cuidado con ellas porque son bastante delicadas. Por lo cual no es recomendable tampoco que un niño de 6 años como comience con este elemento por un tema de cuidado. Por otra parte tenemos, y esto yo creo que es la adecuación más diaria y cotidiana que tendría que hacer un profesor, es la adaptación del material impreso, que todo lo que se imprima sea macrotipo. El macrotipo, cuando nosotros decimos macrotipo, nos estamos refiriendo a ampliar la letra. Eso es, simplemente. Cuando ustedes tengan una evaluación, un texto, lo que sea, ustedes lo que tienen que hacer es simplemente tomar el texto, ponerlo en letra verdana, que es la letra más accesible, y consensuar con el estudiante si de qué tamaño le sirve. Puede ser de verdana de entre 16 hasta 32, pero eso va a depender de cómo van a consensuar ustedes con su alumno, qué letra es la que a él le acomoda, porque todos somos diferentes y todos vemos distinto. También otra cosa que en realidad yo les comentaba a todo al equipo cuando hicimos este manual, es que nosotros les sugerimos a los establecimientos evaluar la posibilidad de tener, en vez de las pizarras blancas típicas que tienen todos los colegios, evaluar la posibilidad de tener una pizarra de tiza. Las pizarras de tiza permiten al estudiante con albinismo ver mejor, porque al ser de color verde o negra y opacas, facilitan la visión. Entonces, y tampoco brillan esas pizarras. Entonces facilita mucho más y es posible que incluso alumnos que tengan, no sé, 15% de visión, quizás incluso, siendo positiva, quizás en la primera fila van a ver esa pizarra. Yo le comentaba a los chicos que yo cuando, bueno, ahí como se dice coloquialmente, se me va a caer el carnet. Cuando yo entré al colegio, estaban estas pizarras, y yo recuerdo, pero yo todavía no era lectora, recuerdo que esas pizarras yo sí las lograba ver, sin ninguna ayuda técnica. Entonces, es una sugerencia que nosotros quisimos dejarles planteada a los establecimientos de poder quizás evaluar la posibilidad de tener una de esas pizarras para esa sala, donde esté el estudiante con albinismo. Otra cosa importante, cuando nosotros hacemos una clase y nosotros utilizamos imágenes para, ocupamos un gráfico, un dibujo, siempre les recomendamos a los profesores describir verbalmente lo que estamos mostrando, decir fácilmente nuestro discurso, bueno, acá tenemos una imagen y tiene esto y esto. Es importante para que el estudiante pueda acceder a la información mediante lo que usted le pueda decir verbalmente. Por otra parte, y ya llegando a los últimos puntos de las adecuaciones en el aula, tenemos el evitar el uso de los subtítulos. Muchas veces pasa, sobre todo ya en cursos mayores, que se ponen películas, documentales, distintos materiales audiovisuales con subtítulos. Sin embargo, nuestros estudiantes con albinismo no pueden leer subtítulos. Entonces es una situación muy incómoda para el estudiante en general, porque lo que sucede en general es que el profesor como que va, se sienta al lado del alumno y le lee, o un compañero va y le lee el subtítulo, pero es una situación que le puede generar bastante incomodidad al estudiante y también puede sentirse
incluso puede, ahí ya Carlos después nos puede explicar mejor, que podría afectarle incluso en su desarrollo social. Y la última adecuación y que podríamos tener en el aula es el tema de la lectura auditiva. ¿Qué me refiero con esto? A permitir que los estudiantes con albinismo, cuando ya tienen adquirido la lectoescritura, antes no, el uso de los lectores de pantalla para leer los textos largos. Un estudiante con albinismo puede leer una página, 2 páginas de texto. Sin embargo, cuando ya hablamos de textos de más de 20 páginas, nos perjudica tanto como leer, nos perjudica, nos puede doler la cabeza. Entonces es mucho mejor tener la opción siempre de tener un texto audible para desarrollar nuestros trabajos. Mauricio, por favor. Ya. No, una atrás. Ahí, ya. Ah, sí, perdón, ahí está. Ya. Ahora salimos del aula. O no, seguimos en el aula, perdón. Y vamos a hablar de las estrategias que podemos hacer cuando nosotros evaluamos a nuestro estudiante con albinismo. Cuando nosotros evaluamos a nuestro estudiante con albinismo, vamos a ocupar, si vamos a tomar una prueba escrita, el formato macrotipo que ya les mencioné, es decir, letra verdana, y el tamaño entre 16 a 32, que lo vamos a consensuar con nuestro estudiante, como ya dije anteriormente. Y otro punto importante es que puede existir la posibilidad de que nuestro estudiante necesite un rango de tiempo mayor al de sus compañeros para terminar su prueba, por lo cual nosotros tenemos que darle la oportunidad de que disponga de ese tiempo, que en términos porcentuales es como un 30% más de el que tiene el resto de los compañeros. Por lo general no se ocupa, pero simplemente es que tengan la opción de no sentir esa presión, porque al leer, obviamente, nos demoramos un poquito más, entonces es necesario de repente que ellos sepan o que cuenten con este tiempo extra para rendir su evaluación. Ahora sí, Mauricio, por favor. Ya. Y ahora que ya salimos del aula, ya tuvimos evaluaciones y adecuaciones en el aula, tenemos que tomar en cuenta para cuando hacemos actividades al aire libre o fuera del aula, ciertas precauciones. Primero que nada, la precaución que siempre mencionamos y que es importante, sobre todo para los profesores de educación física, es la precaución con los juegos de pelota. Nosotros podemos, o sea, cuando hacemos deporte, hacemos todo lo que nos piden en educación física. Sin embargo, cuando jugamos handball, fútbol, básquetbol, a nosotros el balón se nos pierde. Entonces, lo que puede pasar es que si nos tiran muy fuerte el balón sin avisarnos, probablemente nos llegue en la cara, nos llegue en cualquier parte del cuerpo. Así que igual se sugiere como consensuar con el estudiante o con sus compañeros cómo le van a avisar que le va a llegar la pelota. Siempre tener ese cuidado porque presentamos dificultades para distinguir este balón en movimiento. Y por otro lado, y muy importante, señalar, también como estábamos también en nuestro proyecto V365 de protección solar, es importante y fundamental que si ustedes van a salir con su estudiante con albinismo al aire libre, él tiene, por obligación, tiene que echarse fotoprotector o bloqueador. Es muy importante porque si no le puede producir quemadura y sobre todo en los niños más pequeños, que ellos todavía no tienen conciencia que tienen que cuidarse la piel. Entonces ahí el profesor es fundamental que esté ahí atento de que cuando se sale a un espacio en donde va a haber exposición a los rayos UV, el estudiante siempre tiene que estar con bloqueador. Y también se sugiere el uso de viseras y lentes de sol, dependiendo de cada estudiante, si lo requiere o no lo requiere, si utiliza o no utiliza. Por favor, Mauricio. Ya.
Y bueno, y finalmente ya llegando al final de lo que son las adecuaciones curriculares en sí, concretamente, vamos a pasar a las adecuaciones que vamos a aplicar en el contexto online que estamos actualmente. Nosotros sugerimos que en este contexto los profesores envíen a los estudiantes con anticipación los materiales. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa de que el profesor ya empieza la clase y proyecta, pero de repente él no proyecta con Zoom, no pone las letras suficientemente grandes y el estudiante no puede acceder a lo que el profesor está proyectando. Entonces, si el profesor le manda el material antes, el estudiante va a poder va a poder tener su propio material y agrandarlo y hacer lo que quiera con él y no depender de solamente lo que el profesor esté proyectando, que nos dificulta mucho también, incluso no solamente a los profesores, sino a nosotros también como adultos, en reuniones o en distintas instancias, siempre es bastante incómodo no ver lo que están proyectando. Por otra parte, y olvidaba decir que cuando hagan los materiales, siempre estar conscientes de un concepto minimalista y también del uso de contrastes. O sea, por ejemplo, nunca poner una letra amarilla sobre un fondo blanco, siempre que se vea claramente las letras ocupando colores oscuros, con letras claras o viceversa, pero siempre aplicando también a lo minimalista. Otra adecuación que nosotros, o más que nada, más que adecuación, es una recomendación que nosotros le consultamos a la oftalmóloga de la corporación, la doctora Olga Acuña de la Universidad de Chile. Nosotros le consultamos qué pasaba con nosotros con tanta exposición a la pantalla. Ella lo que nos recomendó es que todos los estudiantes y adultos, todas las personas con albinismo, se mantuvieran máximo una hora en la pantalla y luego pudieran contar con por lo menos 10 minutos de descanso de la exposición a la pantalla. Ella nos explicaba que nosotros al estar mirando una pantalla no pestañamos, entonces los ojos se nos resecan. Y eso causa, bueno, en muchas ocasiones, tuvimos varios casos el año pasado sobre todo, de personas de la corporación que a la exposición de la pantalla tuvieron varios problemas visuales, dolor, migraña, incluso, siendo así como situaciones graves, incluso hubieron personas con daño a la córnea. Entonces tenemos que ser muy conscientes que nuestro estudiante con albinismo requiere de esos 10 minutos de descanso. Y los papás ahí también tienen que estar bien atentos de que realmente esos minutos de descanso sean descanso de la pantalla, no que se ponga a jugar ni otras cosas. Necesitamos que él se deje de mirar la pantalla. Y finalmente, como adecuación para este contexto, es comentarles que todos los computadores y todos los dispositivos cuentan con lupas incorporadas en su sistema operativo y también con lectores de pantalla. Entonces, es muy importante que los estudiantes y los profesores conozcan estas herramientas para que el estudiante las empiece a utilizar y las utilice, porque es algo que les va a servir absolutamente toda su vida. Claudia, me gustaría que si tú pudieras comentarles a todas las personas que nos están escuchando de tu experiencia escolar con estas. ¿Cómo cambia esto si hubieran existido estas adecuaciones? Bueno, ahora estoy más tranquila, tenía mucha bulla atrás, así que, bueno, ahora les puedo comentar de una manera más relajada. La verdad es que yo ya tengo 33 años y nosotros tenemos plena conciencia que finalmente las realidades son súper distintas. Nosotros no podemos decir, bueno, todas las personas con albinismo han sufrido o han tenido malos momentos en su etapa escolar. Sin embargo, de mi experiencia personal, puedo decir que cuando yo estudiaba, ni siquiera conocía lo que era una lupa. Por otro lado, mis profesores, por mi personalidad, tampoco me creían en relación a mi agudeza visual. O sea, pasaba y ocurría en muchas ocasiones que me decían, pero Claudia, ponte los lentes para que puedas leer el libro. Y era como, aunque me ponga los lentes, no voy a poder leer el libro, por ejemplo.
O esta incredulidad también muchas veces de decir, no alcanzo a ver a la pizarra, aunque me siente en los primeros puestos. Creo que ha habido un cambio favorable, que ha habido una evolución, que cada día hay más oportunidades, que los profesores se han ido interiorizando en estos temas, y no solo los profesores, porque siento que la responsabilidad no es solo de ellos, sino que del sistema en general, ¿cierto? Lo que sí puedo agregar a lo que pregunta directamente la Carolina es que siento que este tipo de herramientas, si hubiesen existido cuando por lo menos yo estudiaba, derechamente hubiese sentido, yo como persona con albinismo me hubiese sentido mucho más segura, me hubiese sentido pidiendo un derecho y no un favor. Siempre sentí que cada vez que yo solicitaba que imprimiesen una prueba más grande o que me tomaran la prueba de manera oral, era un favor. Entonces sentía cierto, no sé si vergüenza es la palabra, pero me sentía incómoda muchas veces de solicitar estas adaptaciones curriculares. Así que eso es lo que puedo comentar de mi parte y de verdad que quiero destacar eso. Sé también que puede ser una experiencia personal, que también he escuchado de muchas personas con albinismo, por lo menos del rango etario mío, pero eso no significa, porque también hay padres acá que tienen niños pequeños, que sea una situación fatalista. No es así. Todo lo contrario. Estas herramientas nos van a permitir tener un respaldo, que los padres también sepan, porque muchas veces también mis padres me decían, yo no sé cómo explicarle al profesor cómo ve mi hijo, no sé qué solicitarle porque la verdad es que no sé de qué manera pudiese yo apoyarlo porque yo veo bien. Entonces, dejar ese mensaje, este tipo de herramientas y guías que no solamente hay en Chile, también en Argentina, que existen protocolos o en Brasil o en otros países, tómenlos como una gran oportunidad, estudienlo y háganse particularmente parte las familias, los docentes y los establecimientos en general. Eso en términos generales, Carolina, bajo mi experiencia. Gracias, Claudia. Sí, yo creo que es una realidad que se repite mucho con personas de nuestro rango etario, pero esperamos que estos tips o este manual pueda servirles para que nuestros estudiantes, los futuros niños, no tengan una experiencia buena y tengan esa igualdad de oportunidades que todos merecemos. Por favor, Mauricio. Bueno, ahora le doy el pase a Carlos para que nos exponga sobre la familia. Gracias, Carolina. Sí, tengo el micrófono abierto. Bueno, nuevamente saludar a los y las asistentes. Ojalá que hasta el momento de lo que va de esta charla esté siendo de utilidad para ustedes. Y de mi parte, bueno, la idea es contextualizar ya la situación en general de una persona, un niño, niña, adolescente, en condición de albinismo dentro de su grupo familiar y cómo en realidad puede ser de beneficioso el relacionarse ya de una manera específica con este grupo. ¿Ya? Si se pudiera avanzar a la siguiente, por favor. Muchas gracias. Primero, bueno, vamos a tener que comprender el contexto, ¿ya? Todo niño, toda niña crece en un contexto, ¿ya? Yo creo que los presentes y las presentes en esta charla, ya sean docentes, equipos, no sé si habrán también equipos de asistentes de la educación, los mismos padres o apoderados de chicos con condición de albinismo, pero entendemos que la familia es el contexto primario de desarrollo de cualquier persona. En este sentido, los docentes presentes pueden dar fe de que todas las familias son distintas y una familia que viva ciertas características particulares va a tener una influencia diferente en los alumnos que cursan, digamos, su enseñanza. Entonces, en este sentido, yéndonos específicamente al aspecto del albinismo, muchas veces esta situación es sorpresiva para las propias familias, ¿ya? Cuando
el feto está en gestación, cuando el bebé está aún en el vientre materno, muchas veces no hay cómo saber que va a ser albino propiamente tal, o que va a nacer con una característica de albinismo. Ahora, en los últimos años, se ha podido implementar lo que se llama esta ecografía 3D, que es donde uno puede observar, digamos, a colores y en alto detalle y en alta resolución al bebé en gestación. Pero en la ecografía tradicional, es una mancha negra, digamos. Entonces, en ese sentido, no hay cómo ver el color, no hay cómo ver la pigmentación de cómo viene este bebé. Entonces, muchas veces, la mayoría de los padres se dan cuenta que tienen un hijo con albinismo al momento de dar a luz. Entonces, eso ya es una gran sorpresa. Y esta gran sorpresa va a cambiar dependiendo del contexto donde vive esta familia. En ese sentido, no es lo mismo, voy a tomar un ejemplo unos ejemplos muy estereotipados, pero por ejemplo, cómo toma una familia del campo, hablemos de una familia de una localidad rural, a una familia un poco más asociada, ¿cierto?, a una urbe. ¿Ya? Entonces, en ese sentido, el acceso a la información, por ejemplo, la prolijidad de la educación, el nivel educacional de los padres, el contexto en el que se encuentra la familia afecta bastante, ¿ya? Desde lo negativo, bueno, desde las personas que nosotros hemos podido encuestar, que son parte del censo que realizamos como corporación, han habido muchos testimonios donde de repente, no sé, en el campo existen las creencias de que los chicos con albinismo son brujos o que son descendientes de Drácula, literal, y puede ser hasta chistoso y puede ser hasta incluso risible, pero es real. Hay muchas comunidades donde en este contexto los chicos con albinismo, ¿cierto?, son vistos como una extrañeza, como algo sobrenatural incluso, ¿ya? Existen varias creencias, esto de que si las tocas el pelo te da suerte, de que, etcétera, ¿ya? Como también, obviamente, hay otras características de una familia que quizás se tenga un nivel más docto, un acercamiento, digamos, a redes de información mayor, ya a una prolijidad de educación mayor también, que viva en una ciudad o en un contexto un poco más letrado, donde esto se tome como lo que es una condición, ya no así una enfermedad. También hasta hace, bueno, es común, de repente la gente dice, no, es que ese niño puede ser enfermito, solo porque es distinto, digamos. Tomo palabras de los ítems vistos anteriores, donde de repente existen malos diagnósticos. Y no solamente malos diagnósticos dentro de las escuelas, sino también por profesionales de la salud, solo por no estar lo suficientemente formados, ¿ya? En ese sentido es súper importante ser prolijo en la fase diagnóstica. En ese sentido, de repente han habido, no sé, voy a poner un contexto, una situación en particular. Se da a luz a un chico con albinismo y el médico, ¿cierto? O la doctora, lo primero que le dice a la familia es, no, es que no va a haber nada, va a ser ciego. Entonces, ¿cómo podemos contextualizar situaciones de ese tipo? Ya tendríamos una familia que viene hipervigilante, una familia que viene un tanto vapuleada un poco por las noticias que se les han dado. Ciertamente, y hablando en términos viscerales, ya, cuando a uno le dan una noticia de repente de que tu hijo puede tener alguna discapacidad o puede tener algún tipo de afección física que puede ser determinante para toda la vida, es una noticia fuerte. No es una noticia que sea fácil de asimilar. Hay un duelo, hay una preparación y hay un trabajo previo que la familia debe hacer. Entonces, en ese sentido, nos han tocado ver situaciones donde hay de repente malos diagnósticos o malos comentarios por parte de profesionales de la salud que terminan por sesgar la visión que tienen de este niño. Entonces, este niño o esta niña que llega al aula ya viene con una carga dispuesta de su contexto y de lo que ha pasado en su contexto, para bien o para mal, ¿ya?
Entonces, en ese sentido, como tenemos nosotros tantos relatos de chicos con albinismo donde el ser albino, por ejemplo, no ha sido ningún obstáculo en sí en lo social, para otros ha sido una tremenda cruz. En ese sentido, tenemos que primero identificar a esta familia, cómo, cómo llega, ¿ya? En ese aspecto en particular es súper importante que los docentes o el profesor jefe o la profesora jefe se puede hacer asesorar del equipo psicosocial de la escuela. En particular, por ejemplo, ya sea el equipo CEP, ya estoy hablando, por ejemplo, del equipo de asistente social o psicólogo que tiene cada colegio, porque es necesario primero contextualizar de dónde y cuál es el contexto, valga la redundancia, de este chico. ¿Qué hay detrás? ¿Cuáles son los significados que están detrás? ¿Cómo ven estos padres a su propio hijo, digamos, o los apoderados a este pupilo? Entonces, en ese aspecto, podemos irnos por dos caminos. Siempre dentro de lo que es mi especialidad, que es la psicoterapia, nos podemos ir por el lado fatalista, o por el lado del problema, o por el lado de la solución. Entonces, en ese sentido, muchas veces tomar algo desde el lado de la solución, tomando algo meramente clínico, la terapia central en soluciones, por ejemplo, que si bien es una habilidad terapéutica específica de los clínicos, también dentro de la formación de mirar lo positivo de las cosas puede ser muy útil, porque nos centramos en la fortaleza, no necesariamente en lo que le falta. Hablemos de discapacidad. No todos los niños o niñas con albinismo tienen discapacidad. ¿Hay niños con discapacidad albino? Sí, pero como también los hay morenos, como también los hay pelirrojos, como también los hay, no sé, de la raza que sean o de la etnia que sean. ¿La discapacidad es asociada al albinismo? En el común de la gente sí, pero que parecen raros, po. Uno cuando va por la calle, uno ve a un albino y lo ve todo como arrugado, porque se está esforzando por ver los carteles, de repente como que está como un poco inclinado porque está intentando escuchar dentro de la gran amalgama de ruidos. Entonces como que lo ven extraño. ¿Por qué se acerca el cuaderno así a la cara, digamos? Entonces la gente piensa de repente que existe una enfermedad o una discapacidad física, pero no necesariamente eso es patognomónico del albinismo, no va asociado. ¿Puede haber una persona con albinismo que tenga una discapacidad? Totalmente. A todos nos puede faltar un brazo. Todos podemos tener un accidente y podemos perder una pierna. Como también todos podemos tener la mala suerte de repente de nacer con alguna discapacidad cognitiva. Pero no es propio de, ¿ya? Eso primero hay que aclararlo. Y en cuanto al tema visual, si bien existen chicos o chicas con albinismo que tienen algún tipo o un grado de discapacidad visual, ese grado es variable en cada experiencia. Como explicaba Claudia anteriormente, hay chicos con albinismo que incluso manejan, como hay otros, que me incluyo, que por mucho que quiera tener una moto, nunca me la voy a poder comprar. Y en realidad es algo que hay que asumir, pero ciertamente hay grados distintos, ¿ya? Y ese grado debe ser evaluado de una manera correcta y prolija. De la mano de eso, es súper importante considerar que cuando llega una familia a las escuelas y tomo la experiencia de los docentes, de repente hay familias que son súper preguntonas, o estos apoderados que son como súper hinchadores, por así decirlo, entre comillas, que están todo el día preguntando, que están todo el día como que, ya, pero hizo esto, ya, pero tía, pero profesora tanto, pero la llamé de nuevo. Tenemos una persona que está hipervigilante, tenemos un apoderado, una apoderada que está tremendamente angustiado por alguna situación en particular. Pueden ser características personales e individuales, totalmente. Pero también pueden ser porque la manera en que este apoderado concibe a este alumno radica en el déficit, no en la fortaleza. Y ahí puede ser tarea del docente o del equipo CEP de trabajar ese tipo de cosas o ese tipo de percepciones, fomentando los propios logros del niño, para que en ese sentido no solamente
el niño se dé cuenta que puede, sino que los adultos que tienen detrás se den cuenta que él puede. En ese aspecto, todas las adecuaciones de las que hemos hablado, que anteriormente Carolina mencionó, si se dan cuenta, si bien pueden ser varias, ustedes pueden elegir, idealmente uno puede decir todas, pero pueden elegir algunas, digamos, para incorporarlas a su repertorio laboral cotidiano. Son adecuaciones que no son, como decía, significativas. Si lo pensamos, incluso muchas de ellas pueden ser hasta generales. A nadie le viene mal protegerse del sol, independiente del color de piel. A nadie le viene mal leer en letra 14 en vez de la letra 10. Entonces, de repente pueden ser cambios que, si bien uno podría decir, bueno, pueden ser varios, pueden ser generales, y el impacto de esos cambios pueden ser mínimo y no percibido como, lo hicieron por él. Con esto me giro hacia el tema del autoconcepto. Si bien no es ítem específico de este manual, porque ahí ya tendríamos que elaborar un manual distinto, meramente emocional, es la percepción del alumno respecto de las adecuaciones que se le dan y dentro de las situaciones que deben gestionarse para su adecuado enseñanza-aprendizaje. La idea no es que exista un focus, ¿ya? Porque en realidad, si lo pensamos, todos tenemos necesidades de algún tipo, independiente de la etnia o independiente de la necesidad educativa especial que esté presente. Pero muchos de esos cambios pueden ser generales para todos, desde nosotros estratégicamente, para que no sea percibido como, como algo hecho específico para uno. En ese sentido, hay algunas cosas que el equipo docente debe solicitar a las familias, y que son algunas bien específicas en realidad. Primero, hablemos de lo que ya comentaba, diagnósticos acertados. ¿Cuál es el grado de visión de los estudiantes? ¿Cuál fue la evaluación oftalmológica, que la última evaluación oftalmológica que tuvo? También, si es que existe alguna situación dermatológica asociada, igual como lo mencionamos anteriormente, pueden existir anomalías asociadas a la piel en una persona con albinismo o sin albinismo. El tema es que con una persona con albinismo, obviamente que se va a agravar, ¿ya? Y es algo a considerar. Sobre todo cuando tenemos alguna actividad al aire libre, como lo mencionaba Carolina anteriormente. Y más que eso, nada. Si lo piensan, no es tanto. Como por otro lado, también en ese sentido, la familia, y ojalá que la escuela esté dispuesta a proporcionar cierta información estratégica, principalmente con impacto en lo social y en lo emocional del estudiante o de la estudiante. Hacer primero una devolución del rendimiento siempre es positiva, inicial. Ya respecto a que yo estoy seguro que todos los docentes la hacen. Siempre cuando se hacen, me imagino que reuniones de apoderados, citaciones a apoderados, se hace una retroalimentación de cómo va el estudiante. Algo parejo, si lo pensamos, algo que se hace con todos los estudiantes. Pero seguido a eso, creo que es de gran utilidad hacer una comparativa o una evaluación pre-post de el desempeño de estos alumnos con albinismo sin algún tipo de apoyo y el desempeño con algún tipo de apoyo. Principalmente, por ejemplo, un apoyo visual, ya sea mediante el uso de lupas, mediante el uso de telescopio en el caso que sea necesario, la letra en macrotipo. Ustedes se van a dar cuenta de que al hacer estos pequeños cambios puede haber un gran alza en el rendimiento, ¿ya? Porque la principal dificultad de las personas con albinismo no radica en la capacidad de aprendizaje, ni en la memoria, ni tampoco en el procesamiento de la información, sino en la accesibilidad. Porque básicamente los faros no están muy buenos, digamos. Entonces, en eso, una cortina mal cerrada versus una cortina bien cerrada puede ser 1, 2 o 3 puntos de diferencia en una prueba. Puede ser como muy simple o como muy básico lo que menciono, pero es muy significativo, porque esas adecuaciones que pueden sonar muy básicas
para una persona que tiene el pigmento necesario en las pestañas, pasan desapercibidas. Porque una persona que sí lo tiene, no se detiene ante esas salvedades. Pero una persona que sí tiene esa necesidad, le avergüenza muchas veces reconocerlo. Tomo las palabras de Claudia en ese sentido, que de repente muchos estudiantes con albinismo pueden pasar silentes, ¿ya? Muchos estudiantes con albinismo pueden decir, no, no se preocupe, no, si no necesito nada. En el fondo sí, pero está intentando probarse a sí mismo que es lo suficientemente capaz. Hay un proceso de desarrollo interno que toda persona con alguna diferencia en particular debe realizar en cuanto al desarrollo personal, ciertamente. Y en eso no debo apuntar solamente a una persona con albinismo. Si una persona es más alta, si una persona es baja, si una persona es gorda, si una persona es flaca, si una persona es pelirroja, si una persona es de descendencia asiática, si tengo la nariz más grande, si tengo la nariz más chica, si soy frentón, si no, si tengo los dientes grandes. Por cualquier cosa siempre van a haber señalamientos. Los niños en general siempre miran las diferencias, pero depende de nosotros el contextualizar esas diferencias desde un enfoque centrado en los recursos o un enfoque centrado en el déficit. Ojalá podamos pasar a la siguiente diapositiva. Dentro de esto mismo, el centro de este contexto es la empatía. Primero vamos a mirar al docente. Ciertamente ser docente no es fácil. Mi madre es profesora general básica, ya jubilada. Pero yo soy consciente del desgaste que genera. Yo soy consciente de verla en las tardes llegando extenuada, ¿cierto? Ella es de las docentes antiguas que trabajaban con este stencil, creo que se llama. No, pero es estas cositas donde los aprestos, donde marcaban las hojas de roneo con una por una, a mano, con timbres. Y ciertamente ese trabajo es un trabajo agotador. Y estar a cargo de un curso de 40, 35 niños, para nadie es fácil. Yo en psicoterapia con una persona ya tengo suficiente. En el 1-1, digamos, hacer terapia de pareja es todo un desafío. Imagínense estar con 45 personas a la vez y hacerse cargo también de los desórdenes o de las situaciones particulares y las necesidades individuales de cada uno. No es fácil, es un gran reto. Pero en ese sentido también necesitamos comprender a estas familias que muchas veces polarizan entre la excesiva exposición o la excesiva sobreprotección. Cuando nosotros tenemos un objeto muy preciado o una posesión muy preciosa, intentamos protegerla de todo peligro y de cualquier rasguño posible. En ese sentido, una familia, hablemos de una familia bien tratante, que posee un hijo o una hija con algún tipo de necesidad especial o con algún tipo de diferencia, ciertamente se va a poner paranoica ante este mundo peligroso. Y en ese sentido podemos tener apoderados que sean súper exigentes, podemos tener apoderados que sean tremendamente demandantes, ¿ya? Y apoderados que sean em, muy hostigadores del desarrollo del chico, lo que en realidad si lo pensamos no es malo porque responde a su temor, que es que le pase algo malo. Por eso es importante de que desde el colegio se realice una visión desde los recursos de este chico, ya teniendo estas accesibilidades resueltas, porque al fin y al cabo su desempeño va a ser el mismo que cualquier otro. De la mano de eso, la familia también tiene que hacer un trabajo. La familia también los padres tienen que tener obviamente el difícil ejercicio de aprender a soltar y el difícil ejercicio de empezar a empujar para el autodesarrollo. Esa es una tarea vital que cada uno en realidad tiene. Pero incluso si lo pensamos, para cualquier padre o para cualquier madre, nuevamente bien tratante, no es necesario que su hijo tenga alguna discapacidad o, o alguna situación en particular que lo diferencie del resto, porque ese temor va a estar igual. Entonces, al fin y al cabo, todos somos personas y todos somos humanos. Y en esas sensibilidades, de repente el encontrar el punto medio estratégico es el gran desafío para el equipo
del apoyo docente como también para los propios docentes. De la mano de esto, es súper importante nuevamente tomar lo que está libre de conflicto, ¿ya? Aquellos logros, de repente uno no tiene idea el potencial que la frase, corta frase, lo hiciste súper bien. Esa frase tiene un tremendo impacto muchas veces. Y a veces se nos olvida, porque obviamente estamos tan ensimismados y centrados en nuestro rol educacional, que a veces esos refuerzos pasan por obvios, ¿ya? Pero a veces el chico o la chica, ¿cierto?, que está ahí recepcionando, ¿cierto?, la información que se le entrega, requiere de ese refuerzo sin ver esa necesidad. Porque nuevamente hay una familia detrás que ha inculcado ciertos valores o ciertas percepciones. De la mano de esto también tenemos el otro polo que mencionaba, de las familias que te obligan, por así decirlo, a madurar a la rápida. Es como yo creo en ti y como creo en ti, como quiero que seas autónomo, lánzate a la piscina sin nadar. En realidad también, si lo pensamos, o sea, sin saber nadar, perdón. Si lo pensamos, algunos dicen, bueno, es que yo aprendí así, o mi mamá era así, o mi papá era así, o mi papá me ayudó porque en realidad siempre me instó a solucionar las cosas de una manera compleja o difícil para que después cuando yo me afrente a la sociedad, ¿cierto?, tenga las herramientas suficientes. Si lo pensamos, el fin, la finalidad está súper bien. Quizás la metodología puede ser un poco chocante, ¿no? Porque ciertamente no todos tenemos las mismas habilidades y es necesario ser mesurado, ya sea en el polo de la protección como también en el polo de la exposición. Porque por lo que más que queramos, un chico con albinismo en una sala completamente sola no va a ver nada. Y exponerlo desde tempranas edades a tener que pararse al pizarrón, como al menos tomo una experiencia mía, cuando yo era estudiante muchas veces, por mucho tiempo, tenía que pasar al pizarrón, a levantarme, leer, memorizar una frase, volver al puesto y escribirla. Después pararme nuevamente, volver al pizarrón, memorizar otra frase y escribirla. Y si lo pensamos, ¿eso cómo se puede resolver? Fácilmente hablando lo que se escribe o en dictado. Son adecuaciones que de repente pueden ser simples, pero muy significativas nuevamente. Y por eso es la importancia de que tanto escuela como familia estén enlazados o en la misma sintonía hacia apoyar a este chico o a esta chica que tiene albinismo, porque al fin y al cabo a los dos les importa, tanto al establecimiento o a los docentes para brindar la mejor educación posible, como también a la familia que le interesa que su pupilo se supere a sí mismo y se desarrolle. Al final, los dos quieren remar para los mismos lados, pero la idea es que se congenien. Y en este congeniar es necesario entenderse. A modo general, más que nada, esto está mucho más detallado en el manual, pero en realidad son aseveraciones prácticas, muy prácticas, ¿ya? Que tienen que ver con básicamente retroalimentar constantemente y hacer los reflejos de el pre y el post en el desarrollo, ¿cierto?, de las actividades curriculares de estos estudiantes, de los estudiantes con albinismo, porque hay una enorme diferencia, solo limitada por la accesibilidad en este caso. De la mano de esto, me gustaría cederle la palabra a Carolina, si es que ella gusta compartir una experiencia asociada a, al vivenciar el albinismo dentro de lo que es el contexto escolar. ¿Me escuchan? Sí. Ya, perdón. Bueno, brevemente voy a hacer el comentario, nos quedan pocos minutitos, ya creo que nos estamos pasando un poco. A modo de experiencia, a mí me pasó, muy personal esto,
cuando yo iba en el colegio, que los profesores, sobre todo en educación básica o en educación media, me decían, ya, tú no vas a hacer esto porque tú no puedes. Y el profesor era quien me ponía el límite a mí y no yo quien reconocía mis propios límites. Entonces yo creo que uno de los mensajes que podemos dejar nosotros como ya para ir cerrando esta actividad es que siempre considerar al estudiante, preguntarle qué es lo que necesita, qué es lo que siente, y siempre considerarlo desde lo que es, desde su individualismo. No ponerle los límites que nosotros creemos que tiene, sino que él vaya descubriendo por sí mismo y así va a poder ir creciendo como un profesional y como una persona integral segura de sí misma. Que eso es lo que nosotros buscamos, que nuestros niños, nuestros futuros, los niños que tenemos en la corporación y los que también están y los que van a venir, puedan enfrentarse a la vida con el conocimiento de que son igual de capaces que todos y que tengan esa seguridad para desarrollarse y ser lo que ellos quieran ser. Bien. Ok, vamos a agradecer a los ponencistas, ¿verdad?, de hoy, a Carolina, a Carlos y a Claudia, y les voy a contar que en el chat hay algunos comentarios, hay algunas preguntas. Les quiero contar también que hemos estado acompañados, además de las personas de nuestro país que están muy interesados en la temática, en algunas personas que han dicho que que están desde Argentina escuchando, desde Puerto Rico, así que también se les manda un saludo ya que tenemos la oportunidad a través de este medio de poder hacerlo. Y algunas preguntas y algunos comentarios que yo he ido sacando, ¿verdad?, del chat que se ve a continuación. Hay una consulta con respecto a lo que planteaban de este contraste que es necesario y la oportunidad de que se trabaje con un fondo negro, una pizarra negra o una presentación más oscura. Y la pregunta iba orientada a cuál es la mejor letra en el caso que se utilice un fondo negro. No sé quién me podría contestar rápidamente. Yo voy a contestar esa pregunta. Como bien dijimos, la letra más accesible, que también van a poder tener acceso porque el manual va a comenzar a distribuirse, también van a poder ver los apuntes y todas las dudas que tengan, pero la mejor letra es la verdana, que es la que está recomendada por el Centro de Adaptación de la Universidad de la UTEM, que se dedica a esto, la letra verdana, y el fondo negro puede que a mí me acomode. Por ejemplo, yo tengo mi computador con fondo negro y ocupo letras blancas. Sin embargo, por ejemplo, Carlos, como obviamente ser humano distinto a mí, también con albinismo, a él le acomoda que le pongan un fondo claro con letra negra. El punto es que ustedes consensuen con su estudiante cuál es su preferencia. Ustedes pueden ocupar el fondo negro con letra blanca, fondo azul con letra amarilla. El punto es que su estudiante se sienta cómodo. Todos somos absolutamente distintos. No les podemos decir, este es el color o este es lo que ustedes tienen que hacer. No podemos hacerlo porque como la baja visión de las personas albinas es tan variada que cada uno le acomoda un contraste distinto. El tema es que el estudiante se le pueda presentar toda esta gama de contraste, negro, letra blanca, azul, letra, no sé, blanca también, se le presente estos contrastes claros, así bien intensos, y que el estudiante, en fin de cuentas, diga, este es mi preferencia, con este yo me siento cómodo. Ese es como el mensaje que queremos dejar. Ok, se agradece, Carolina. Hay por ahí otras preguntas, pero antes, porque sé que ya estamos en el borde de la hora, muchos se están preguntando con respecto a cómo pueden adquirir este manual, cómo se va a distribuir, de qué manera. Están muy interesados en cómo pueden de alguna manera tener un acceso directo al manual que ustedes están presentando. ¿Nos podrían contar?
Para allá vamos. En relación al tema del manual, aclarar que esta charla, ¿cierto? De cierta manera es un resumen de lo que aparece en este manual. En nuestra primera edición también quiero aclarar eso, y que estamos abiertos a recomendaciones futuras para próximas ediciones. Dicho esto, ¿cómo lo pueden adquirir? En primera instancia, quienes se incorporaron a esta sesión, vamos a ver la posibilidad de adquirir sus correos electrónicos a través de la universidad para en los próximos días poder enviarles a sus correos electrónicos este material en PDF. Y lo segundo, estamos a la espera que el Ministerio de Educación suba este material a su sitio. Para nosotros es demasiado relevante que esto ocurra a la brevedad posible, porque efectivamente cualquier persona que quiera tener acceso al manual lo va a poder hacer mediante el sitio web del ministerio, y tanto los docentes como los padres van a poder adquirirlo, y de cualquier parte del mundo también. Así que dos instancias para partir: una, a quienes hayan participado en esta actividad en su correo electrónico mediante PDF, y en un futuro daremos la información concreta cuando ya esté en el sitio web del Ministerio de Educación. No sé si los chiquillos tienen algo más que agregar respecto a eso. Ok, perfecto, Claudia. Además, yo creo que sí hay que agregar de que esta presentación se va a subir a YouTube, a YouTube de la ONCE, y después se va a ir distribuyendo, digamos, o ampliando la difusión a través de otros canales de comunicación. Cortito, otra cosa, otros comentarios que salieron ahí tienen relación con esta unión entre lo que es la tecnología, el acceso digital y la oportunidad que nos ha dado la pandemia para que todos empecemos a conversar en este mismo lenguaje. No sé si quisieran agregar algo al respecto. O sea, Carlos. sí, iba a comentar de que, bueno, nosotros, si bien como corporación tenemos algunas sugerencias, ¿cierto? Por ejemplo, de dónde o cómo adquirir un monóculo en el caso que sea necesario, ciertas ópticas, ¿cierto? Que pueden ser de utilidad. Nuevamente, sí, es súper relevante que exista un diagnóstico saludable detrás, ¿ya? Un diagnóstico saludable en el sentido de que a veces uno puede gastar X dinero en un aparato que puede ser súper útil, pero a veces el chico o la chica con albinismo en particular no lo necesita, por su grado de visión en particular. Ahora, la pandemia en sí, sí ha sido un tremendo acercamiento hacia las tecnologías, yo creo que para todos, y un desafío al mismo tiempo, ¿ya? Entonces, dentro de lo mismo, creo que antes de poder quizá invertir en algún dispositivo, ya sea lupa electrónica, ya sea monóculo, telescopio, o algún otro tipo de artículo, es importante cerciorarse de que exista un, un buen diagnóstico del grado idiosincrático individual de ese niño o esa niña en particular, porque el grado que ve ella no es el mismo que ve el compañerito y así. Entonces, en ese sentido creo que puede ser ciertamente una gran... Por ejemplo, yo no uso monóculo, pero sí hay muchos otras personas con el mismo que sí lo necesitan. Por ejemplo, yo no puedo ver un cartel de micro, pero hay otros albinos que sí lo logran ver. Yo no puedo manejar y hay otros que sí. Entonces, es muy variable. Ok, muchas gracias, Carlos, por tu respuesta. Hay otras consultas aquí. Por ejemplo, están planteando por Orcam Age para una estudiante universitaria. Si alguno lo conoce, si alguno lo ha usado, si pueden decir algo al respecto. Sí, yo ocupé, bueno, no lo ocupé todo el tiempo, sino que tuve la oportunidad por una fundación de tenerlo en mis lentes, Orcam Reader, y en realidad no le vi mayor diferencia a un lector de pantalla o un programa de lectura diferente. Sin embargo, el Orcam Eyes tampoco me sirvió porque como tenemos resto visual, no nos sirve que nos digan el oído bien a una persona, porque nosotros al metro de distancia también la distinguimos. Entonces yo, en lo personal, en la experiencia que tuve ocupando tanto Orcam Eyes como Orcam Reader,
Creo que hay elementos mucho más baratos que cumplen la misma función. Invertir 3,5 millones, 3,6 millones en un aparato que en realidad no me va a servir, creo que no es óptimo para un estudiante o una persona con albinismo. Ok, Me gustaría sí, me gustaría añadir a eso de que, por ejemplo, en el caso de que de repente se sospeche o exista alguna salvedad, por ejemplo, de alguna posible discapacidad visual, si bien la discapacidad en sí es medible, sí, es medible, cuantitativamente también es vivenciada. Y en ese aspecto hay que dar paso de repente a soluciones creativas más que a tecnológicas, ¿ya? Hay casos y casos, ¿ya? Porque obviamente hay casos donde hay personas con albinismo que son prácticamente casi ciegos, ya como hay otros casos donde hasta pueden manejar. Entonces, es muy variable. Y en ese sentido, voy a, por ejemplo, tomar un ejemplo concreto. Yo puedo ir por la calle en un día muy, muy tremendamente soleado y ahora con la pandemia, ¿cierto? Estamos usando mascarilla, de repente los lentes se nos empañan, las gafas de sol de repente pueden ser un obstáculo más que por esto del empañarse, entonces de repente uno también puede utilizar otros sentidos para poder desplazarse, ciertamente con responsabilidad y ciertamente también teniendo en cuenta por dónde voy, digamos. Ya no es lo mismo ir por Santiago, por el centro de Santiago, que por ir por un pueblo, ya, pero en ese aspecto, de repente, la creatividad a soluciones cotidianas son de repente una salvedad incluso mucho más potencial que el adquirir un adminículo que puede ser de repente aparatoso y identitariamente diferenciador de lo que en realidad uno espera, que es ser simplemente uno más. ok. Muchas gracias, Carlos, por la respuesta. Y hay otra consulta, además, Claudia, para que la complemente, que tiene que ver con el filtro ámbar. ¿Es recomendable? Es otra consulta más. Quiero tocar dos cosas. La primera, en relación a lo que decía Carlos de manejar, quiero aclarar un punto ahí. Como bien dice él, hay un tema muy en boga, que es el tema de la discapacidad. Aclarar por lo menos en Chile, porque estoy hablando contexto Chile, la discapacidad hoy en día se mide, o este carnet que te entregan de discapacidad, se mide o el porcentaje de discapacidad se mide en base a qué logras hacer tú con ese grado de visión que tienes. Es decir, que quizá yo, Claudia Núñez, tengo un 18% de visión con lentes y tengo solamente un 24% de discapacidad porque logro trabajar sola, me desplazo sola, da lo mismo cómo, o sea, da lo mismo con la herramienta que lo haga, pero lo logro hacer, que es lo que más o menos está explicando Carlos. Pero también, bajo esa consigna, en Chile, las personas que tenemos esta discapacidad visual, por ley no nos dan un carnet de conducir, porque también hay una pregunta muy habitual en los padres si mi hijo va a poder manejar. Yo les diría que en la mayoría de los casos de las personas con albinismo no es permitido por ley por la baja visión. O sea, se entiende lo que Carlos proyecta, que uno puede ver un 40 y otro un 10, puede ser que hay personas que manejan, pero que no es legal. Yo eso lo aclaro por lo menos en Chile, a no ser que salga una persona con albinismo ocular que yo desconozca particularmente y que efectivamente le den un carnet para conducir porque ve mucho más, ¿sí? Eso por una parte, porque siento que es relevante entenderlo desde el punto de vista de esta discapacidad como es medida, no por lo que alcanzo a ver, sino que lo que alcanzo a hacer con esa visión, ¿sí? Por otra parte, pasando al tema ámbar, ahí repetimos lo mismo. Creo que yo no soy la persona idónea para decir, hey, sí, es recomendable unos lentes con filtro ámbar o amarillos o celestes. De hecho, los mismos oftalmólogos recomiendan hacer y probar, porque puede ser que a mí me acomode un ámbar, puede ser que a mí unas gafas bien oscuras me acomoden y puede ser que para otra persona con albinismo le acomode algo mucho más clarito. Seguimos en esa línea. Les recomendamos, si van a una óptica, probar. De hecho, te hacen evaluaciones y te van poniendo distintos filtros. Entonces, no quiero encasillar, como bien dice Carlos, la respuesta porque va a depender de la persona, ¿ya? Eso quería en el fondo aportar y agregar a la información que estamos entregando ahora, y siempre prueben, que le hagan pruebas concretas en relación a este tema. Sí. Ok, muy bien. Muchas gracias.
Bueno, yo sé que quizás podríamos seguir conversando con el tema, pero tenemos una hora para término. Yo quiero especialmente agradecer en este momento a Claudia Núñez, a la profesora Carolina González, al psicólogo Carlos Rodríguez, por su entrega, por su claridad, por la presentación, por poner esta temática tan importante al servicio y abierto a la comunidad en cuanto a lo que implica la información, el conocimiento de ella. Quiero agradecer a nombre de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación de la UNCE, del Departamento de Educación Diferencial y de la carrera Problemas de la Visión, por ustedes elegirnos a nosotros para poder hacer esta actividad. Estamos muy contentos de haber hecho este trabajo en conjunto. Quiero agradecer también a cada uno de los participantes que estuvieron hoy día y también a las personas que nos han dado la facilidad técnica para poder realizar este trabajo. Así que muchas gracias a todos, muy contentos de esta participación y obviamente queremos que en algún tiempo próximo se vuelva a repetir. Muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego. Chao, muchas gracias.